Introducción. Se han propuesto marcos conceptuales a lo largo del devenir histórico y con un andamiaje en lo social. El derecho tiene un objeto cultural. Es la concepción de valores y principios de un grupo social que se traduce en reglas de convivencia. El objeto es establecer un marco de intercambio social, sano, pacífico y posible. Recuerdo la célebre obra El hombre bicentenario de Isaac Asimov, 1976. En ocasión a la redacción de esa obra, la que están viendo por pantalla. Amparo, explicado por etapas, Editorial Llanes, fue publicado en el año 2023. Bueno, en ocasión a la redacción de mi trabajo publicado en el año 2023, Amparo, explicado por etapas, van a encontrar citada esta obra. Un ejemplo en la literatura de cómo incorporar reflexiones al mundo jurídico desde diferentes fuentes. Ni bien inicia en el primer párrafo sobre las leyes, las 3 leyes de la robótica. Un robot no debe causar daño a un ser humano. Un robot debe obedecer órdenes de los seres humanos, excepto cuando éstas están reñidas con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia, mientras dicha protección no esté reñida ni con la primera ni con la segunda. Y aquí el análisis jurídico entre el primer y el segundo inciso. Porque si en virtud de la segunda ley podemos exigir a cualquier robot obediencia ilimitada en todos los aspectos que entrañan daño para un ser humano, entonces puede ser así concebido al ser humano con un terrible poder sobre cualquier robot. Y la pregunta es, ¿esto es justo? Un símbolo de la justicia es la balanza y como sistema de pesas no puede ser escindido ese concepto. El sistema de pesos y contrapesos, el sistema de medidas y el sistema judicial que distribuye cargas y responsabilidades. El equilibrio se logra por medio de un balanceo que se traduce en una ponderación de conductas y valores en una comunidad cultural. El objeto de estudio del derecho se ubica entre los entes culturales y concretamente para la regulación de las relaciones intersubjetivas, conservar una convivencia pacífica. Y el conflicto, como hecho social, no se da aislado. Avanzando ya sobre la definición de su objeto, el paso siguiente será definir al sujeto de derechos y obligaciones. El conocimiento jurídico abreva en fuentes diversas, como acaban de ver, no solo para la reflexión, sino también para describir un estado de situación. Como dije, puede citarse una obra de la literatura hasta, por supuesto, ir a las fuentes que son
estrictamente jurídicas, citar jurisprudencia, doctrina, los principios generales del derecho y específicos de la materia, valores, la costumbre y usos sociales. Por aplicación del orden de prelación normativo y según los artículos 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, posteriormente con mayor especificidad a los artículos 36 y 20, inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Luego, repasando la pirámide jurídica, encontrará la ley de amparo y supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El propósito es proporcionar una herramienta para el ejercicio profesional, explicar sobre la práctica de la abogacía a través de modelos, sumarios de fallos judiciales y las conclusiones sobresalientes del amparo. Cada capítulo dialoga con otros durante toda la obra. Por ejemplo, las medidas cautelares ocupan gran parte de mi trabajo sobre el amparo. Encontrará de los llamados conflictos individuales y colectivos sus principales causas. Integrar los conceptos entre sí en la medida que esto sea posible. Existen diferentes perspectivas teóricas dialogando entre sí. Mientras tanto, se encuentran una carencia económica, la necesidad de un tratamiento médico y la primera impresión del profesional. Infinidad de particularidades que demandan soluciones urgentes. Por ejemplo, entre el 2020 y 2021 se debatía sobre la procedencia o no del amparo en casos que tramitaban ante vía ordinaria, pero el contexto era otro. Por supuesto, una parte de la obra está destinada a mostrar la evolución histórica del amparo. Pues se ha acumulado una cantidad considerable de normativas sanitarias junto con nuevas experiencias. Se conforma una conciencia ecológica en un contexto digital que exige adaptación y mitigación. También se han abierto nuevas líneas para el derecho procesal. Desplegaré lo analizado a nivel jurisprudencial y doctrinal. Sobre puntos críticos del amparo que se han desarrollado en los últimos años, el amparo se diferencia de otros procedimientos. Un punto crítico es decidir qué vía tomar para encauzar los reclamos y peticiones a buen puerto. Y no es tampoco amparo con autosatisfactiva el subsidio, porque ahí es la imprecisión técnica. Finalmente puede que le impriman un trámite distinto de lo consignado en su escrito de inicio, así que espero rescate herramientas para el trabajo diario que dispuse también con modelos y ejemplos.